seguir pensando un poquito en la línea que estábamos ayer, pensando en este Dios de poder que hace las cosas con su grandeza, con su majestad, con su soberanía, con su omnipotencia, con su, multiforme manifestaciones. Y decíamos ayer que leíamos en la Escritura que el oír es por la palabra, que la palabra del Señor hace una obra en nosotros, que estábamos muertos en pecados y en delitos, y estábamos en un estado, diríamos así, de inconsciencia en relación a la persona de Dios y en relación a la obra de Dios. Así que desde que nosotros conocimos al Señor, se produjo en nosotros un milagro. Nosotros empezamos a oír. Aleluya. Antes oíamos, pero no oíamos. Oíamos, pero no oíamos. O sea, vio como usted ahora mismo le habla por ahí a una persona y dice, parece que es una tapia, es un adoquín, no le entran balas. Claro, porque la persona está muerta en pecados y en delitos y está en una inconsciencia y en un desinterés de Dios. Pero decíamos ayer que así como Dios nos ha abierto a nosotros esa percepción de la obra de Dios, de la voz de Dios, así Dios puede hacer eso hoy con cualquier persona que se humilla delante del Señor y le puede dar la posibilidad del conocimiento de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y estamos maravillados de la grandeza del Señor en la creación. Pero leíamos también ayer en la Escritura de que Dios no solamente le ha atribuido una responsabilidad al ser humano, al hombre, por causa de que tiene las evidencias visibles en la naturaleza, sino que Dios ha ido más al fondo de la cuestión todavía en Romanos y ha dicho que el hombre tiene una conciencia y tiene en su interior un saber que no lo puede negar, aunque lo quiere negar, y cierto, hay algún ateo, alguna persona agnóstica o lo que sea, que dice, yo no creo en nada, pero ese decir que no cree en nada es simplemente una fachada, porque en el fondo la persona es un creyente de lo que no cree, es un creyente de lo que no cree. Los evolucionistas son creyentes de la teoría de la evolución. Ellos tienen fe de que las cosas fueron hechas así. Es una fe negativa, es una fe distorsionada, es una fe mal orientada, pero es una fe. Y aunque pataleen y nieguen que no tienen fe en nada y no creen en nada, ellos creen en algo. No hay ningún ser humano que sea autónomo en pensamiento. No hay ningún ser humano que diga, no, a mí no me afecta, yo soy único en mi especie y en esta línea de pensamiento. Porque ya lo hemos dicho en cultos anteriores, en ese anhelo, en esa ambición de ser independientes, siempre nos hacemos dependientes de alguien, o de una ideología, o de una doctrina, o de lo que sea. El ser humano nunca está desligado de ser influenciado por alguien, por algo, o por la sociedad, o por la cultura. Tenemos influencias en nuestras vidas. Por eso se hace tan importante que la primera influencia, que la mayor influencia sea la palabra de Dios en nuestras vidas, sea el Dios que nos creó, que sea el centro de nuestras vidas, en torno a lo que gira toda nuestra existencia. El Dios que me creó, el Dios que te creó, el Dios que te formó, el Dios que te dio el soplo de vida, es el que te sostiene en este día. Gloria al Señor. Aleluya. Y estaba también pensando en esto de que cómo el ser humano se hace tan creyente de cualquier cosa, cosas buenas y cosas malas, pero cómo nos cuesta tener esa misma fe para depositarla en el Señor.
a primera vista o a primer oído de lo que Dios nos dice, obedecer a la voz de Dios, ¿no? Dice amén, ¿o no? Pero ¿cómo nos ponemos en las manos de un ser humano que es limitado y le creemos? Y él dice, bueno, le tengo que extirpar tal cosa. Ah, bueno, está bien, corte nomás, dice. Y ya estamos listos para hacer estudios y viajar y hacer esto y lo otro, porque tenemos una confianza de que esa persona está capacitada para poder restaurar nuestra salud. Pero ¿cómo nos cuesta tener esa misma fe para depositarla en Dios? El Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo puede. Que el Señor nos ayude. ¿Le parece o no? Bueno, uno no dijo ni amén, siguió masticando chicle. A ver, ¿nos cuesta o no depositar nuestra fe en Dios? Amén. Y necesitamos crecer en esa gracia de Dios, ¿sí o no? Amén. Amén. Yo sé de muchos de ustedes que están en tratamiento con los médicos y están felices de la vida. Cada vez que van al médico, dicen, tengo que ir dice a Calafate, tengo que ir a Gallego, como si la gran fiesta. Que el Señor nos ayude el Señor. Entonces, los escépticos, los incrédulos, desacreditan el valor de la palabra del Señor, el valor histórico. La Biblia es un documento histórico. Tiene el respaldo de la historia de la humanidad, de la historia de las civilizaciones, de las diferentes culturas. Si uno va a los diferentes lugares que son mencionados en las Escrituras, las diferentes culturas, va a comprobar que todo lo que está escrito en la Biblia se puede respaldar con el relato cultural, con el relato histórico de las civilizaciones, de los imperios, de todo lo que concierne a la historia de la humanidad. La Biblia forma parte de la historia de la humanidad. El Dios que nosotros adoramos es el Dios de la historia, o es la historia de Dios, o Dios es la historia. Él es la historia. Todo lo que ocurre en el mundo es permitido por Dios, es ordenado por Dios. Dice la Escritura que Dios ordenó, puso en orden las cosas, le puso límites al ser humano. Entonces, aún aquellos imperios que llevaron cautivo al pueblo de Dios, obedecieron a un diseño de Dios. Los egipcios, los babilonios, los asirios, los filisteos, quien sea que haya puesto sus manos sobre el pueblo de Dios, ellos no sabían que por detrás estaba desarrollándose el perfecto plan de Dios, el perfecto plan redentor del Señor. Porque claro, el enemigo de las almas, el archienemigo de Dios, metió sus manos, como dicen algunos predicadores, sus sucias manos en el Génesis, en el comienzo de la historia, y ensució la historia, y quebrantó y hizo caer al primer ser humano que Dios creó. De esta manera él pensó que había ganado una victoria, y pensó que todo aquí se terminaba, y que el proyecto de Dios había fracasado. Pero el proyecto de Dios estaba en el camino correcto y no se había desviado ni una milésima, porque Dios tenía establecido desde antes de la fundación del mundo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay sorpresas en el cielo, no hay alteraciones, no hay nerviosismo. Dios tiene el control de todo. Aleluya. Así que la serpiente con su astucia engañó. Y dice la Escritura, bueno, siguiendo con esta línea de pensamiento en la que estamos, ayer mirábamos el engaño de la sabiduría humana. Dice la Escritura, y no ha enloquecido Dios la sabiduría de los hombres,
Usted escucha a personas con maestrías, con altos niveles de intelectualidad, hablar sobre la evolución, hablar sobre cómo se gestó la vida, cómo todo se desarrolló por procesos evolutivos. Y usted se sorprende que personas con tanta capacidad intelectual, con una formación en doctorados, puedan tener un pensamiento tan bajo, tan cuadrado y tan fuera de toda racionalidad, de pensar que todas las cosas han ocurrido por casualidad. Ayer dijimos que el ADN es una maravilla, ojalá pudiéramos tener un compacto de lo que es el ADN, podríamos tenerlo, para entender un poquito de estos últimos adelantos científicos, aunque lo del ADN ya viene por unas cuantas décadas, pero cada vez la ciencia va entrando más en el conocimiento de esto que es totalmente invisible para nosotros y de la grandeza de la creación de Dios en lo microscópico, de cómo todo esto funciona de maravillas. Y decíamos ayer que unos 3.000 millones de piezas de información se encuentran en el ADN y dicen los científicos, los que saben que este ADN se puede leer al derecho y al revés. Usted no encuentra en el mundo un idioma, no encuentra un cifrado de algo, algún tipo de lectura que se pueda hacer al derecho y al revés, porque usted si pone una palabra al derecho y la lee al revés va a significar otra cosa o no va a significar nada. Pero en el ADN, agregado a la maravilla de lo que es, se puede leer al derecho y al revés. Es tremendo. Y es interesante ver informes sobre eso, de cómo funciona todo ese mecanismo que es imposible que sea el resultado de la casualidad. Entonces decía que vamos a mirar esta escritura en 2 de Corintios, capítulo 11. Espero que usted está prestando atención y estos pensamientos están haciendo que amemos más al Señor. Amén. O por ahí alguno dice, pastor, ni supe lo que dijo. Habló tanto que me dejó la cabeza como un bombo. Sé que habló de Dios, pero me parece que mencionó a la serpiente, pero de ahí no me pida más. Entonces preste atención, porque es importante lo que estamos diciendo. Esta secuencia de la intervención divina en la historia es el Dios que estableció que las cosas sean como son. Y dice en 2 de Corintios, capítulo 11, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. De la sincera fidelidad a Cristo. Gloria al Señor. El apóstol pide una licencia, diríamos así. Dice, tolérenme un poquito de locura. Déjenme darle rienda suelta a esta locura que tengo por el Evangelio. Este Evangelio que me ha trastornado la vida. El apóstol Pablo había sido un hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Un hombre totalmente adentrado
en la ley del Señor. Un hombre que, diríamos así, era un adorador de la ley, porque así eran los fariseos. Ponían la ley en una estantería tan alta que ellos podían odiar a otras personas, despreciar a otras personas, por causa de que ellos entendían la ley, la habían memorizado, la podían desarrollar al derecho y al revés, pero habían hecho de la ley un ídolo. Este Pablo, este apóstol, nos dice: yo los celo a ustedes, los celo con celo de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes están desposados con un solo esposo, con un solo esposo. Y este es el vínculo que nosotros tenemos hoy, que no es un vínculo de religiosidad, no es una buena inclinación, como dijimos en estos días, simplemente no hemos venido a un reformatorio para adquirir algunas mejores normas de conducta, sino que hemos venido a ser establecidos en un nuevo estado, diríamos así, civil. Nosotros nos hemos casado con Dios. Y todos sabemos que el casamiento, que la unión trae demandas, trae privilegios, pero también trae demandas. Trae demandas. Se producen grandes cambios en ambas personas. En este caso el cambio se ha producido en nosotros. Y dice el apóstol, hay una responsabilidad que yo tengo que cuidar, porque este esposo demanda que yo presente a su esposa como una virgen pura a Cristo. El llamado que nosotros tenemos es un llamado sublime, alto. No somos religiosos, aunque practicamos religión, porque dice la Escritura que la religión pura y sin mácula es hacer bien, es servir a las viudas, a los huérfanos. Claro que sí, pero nosotros estamos en una novedad de vida. Aquella relación que había perdido Adán en el huerto del Edén se ha restaurado, pero esa nueva relación, este nuevo estado mejorado de esta nueva creación que somos ahora, debe ser resguardada, debe ser protegida. Y dice el apóstol, pero temo, hay un temor, hay una posibilidad, hay un riesgo, hay una luz roja. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó, y ahora mismo los sentidos pueden ser engañados, porque usted está escuchando y está escuchando quizá otra cosa, o no está escuchando nada y está distraído. Por eso la serpiente siempre está en acción, siempre. Viene al culto también. Y la especialidad de la serpiente es distraernos, desenfocarnos, sacarnos del centro de lo que Dios quiere. Y dice esta Escritura que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hay una astucia, hay una metodología, hay una maquinación, hay una forma de obrar de la serpiente antigua de Satanás, que quiere que nuestros sentidos sean extraviados de alguna manera. Y ayer hablábamos de la sabiduría. La sabiduría es una propuesta que nos hace Dios. Hay una invitación a la escuela de la sabiduría. Ayer leímos en Proverbios. Nosotros somos invitados a conocer la sabiduría,
a aprender cordura. Somos invitados a esta escuela de sabiduría. La sabiduría que proviene de Dios, la sabiduría que proviene de lo alto, es celestial. Pero la sabiduría que proviene del mundo, de esta tierra, es terrenal y puede ser animal, dice en Santiago, y diabólica. Entonces hay una batalla, porque hay una propuesta del enemigo. Esta es la estrategia de la serpiente. Dice, con que Dios os ha dicho. Pero Dios siempre el mismo, dice Satanás. Lo conozco desde hace años. Siempre el mismo, queriendo ser Él el único, el exclusivo. Dice, porque sabe Dios. ¿Ve que la serpiente viene con astucia, viene con engaño y siempre nos trae lo que a nosotros nos gusta? Siempre, siempre. Con esa astucia, la serpiente vino en Génesis. Como estamos en el Génesis, estamos en el principio, dice en el capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Capítulo 3, versículo 4 de Génesis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios sabiendo, ya empieza la propuesta, sabiendo el bien y el mal, la sabiduría que no proviene de Dios, sabiendo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿qué pasó? Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se hicieron delantales. Ahí nomás. Solo para certificar lo que el apóstol está diciendo. Este es el mecanismo del pecado. Este es el mecanismo de la tentación. Este es el mecanismo de la astucia del infierno, de la propuesta de Satanás. ¿Quieres que se abran tus ojos? Yo también te los puedo abrir, dice Satanás. Nosotros ayer escuchamos que los oídos se pueden abrir por el oír la palabra. Y Satanás dice, bueno, pero yo te puedo abrir los ojos. Que Satanás siempre tiene una propuesta atractiva, que endulza nuestros oídos, que pone en alerta nuestro ego para que nosotros empecemos a pensar lo que Él nos está proponiendo. Dice, sabiduría. Oh, sabiduría. Claro que sí. Yo quiero sabiduría. Todo el mundo quiere sabiduría. Porque quien no quiere sabiduría será un necio, pero nosotros que hemos conocido al Señor, queremos sabiduría de Dios, pero sabiduría de Dios, de Dios. Pero el enemigo siempre tiene una contrapropuesta, él es un imitador, y siempre él va a venir. Y dice esta escritura que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Era agradable. Generalmente el enemigo no va a venir con lo desagradable, sino con lo agradable, ¿no? ¿Y por qué? Porque ya lo dice la escritura aquí. Dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales. Más que todos los animales. Tiene una astucia, ¿cierto? Y con esa propuesta viene a que
para que el hombre y la mujer se abran a la enseñanza de Satanás, a la influencia de Satanás. Y con esa propuesta, con esa carnada en el anzuelo, hace que el hombre, primero la mujer, después el hombre, ¿cierto?, coman de ese fruto y hagan que ese fruto sea incorporado dentro de ellos y produzca una reacción, produjo una reacción inmediata, una reacción. Algo pasó en la mujer y en el hombre, algo pasó en su interior, algo cambió. El estado externo de ellos era el mismo que tenían antes de comer, siguió siendo el mismo después de comer. Pero ahora había una conciencia, había un saber que ellos no tenían antes, y era el saber que estaban desnudos. O sea, la vergüenza tomó lugar en sus vidas. Conocieron por primera vez la vergüenza de estar desnudos. La pregunta es, vamos haciéndonos preguntas, ¿qué voz o voces estoy escuchando? Espero que no sean, como dijo uno, voces del inframundo. Bueno, estamos en otra historia ahí, ¿no? Pero cuidado. Porque a veces uno piensa que lo más peligroso son las voces del inframundo o de no sé de dónde, porque nunca pensé en eso del inframundo, pero de, qué sé yo, de las tinieblas, ¿no? Pero a veces la propuesta no viene tan grotesca. No viene tan grotesca. Viene de una forma más elegante, más suspicaz, con más astucia, con más atractivo. Por eso la mujer no pudo resistirse. Pero ¿qué produjo este sometimiento a la propuesta de la serpiente? Produjo el que los ojos sean abiertos y que por primera vez ellos conozcan la vergüenza de su estado, una conciencia del estado y a la vez una conciencia de el haber defraudado al Dios que los creó. Inmediatamente se produce un saber, hicimos mal, no estamos haciendo bien. Hay un mecanismo en el ser humano que debería funcionar y que a veces se bloquea. Porque nosotros que estamos en el Señor, no solamente tenemos el mecanismo de la conciencia, pero nosotros tenemos otro mecanismo, que es el Espíritu de verdad, que nos ha sido implantado, que nos puede guiar a toda verdad, a toda verdad. La pregunta otra vez es, ¿qué voces estamos escuchando? ¿Las voces de la sociedad? ¿Las voces de la mercadotecnia? ¿De la tecnología? ¿Del confort? ¿Del pasarla bien? ¿Del vivir el ahora? Porque dice que la venida del Señor va a ser como en los días de Noé. ¿Cierto? Que se casaban, se daban en casamientos, vivían en grandes comilonas y estaba todo, tiraban la casa por la ventana. Era una cosa, una fiesta total, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué voces estoy oyendo? ¿Qué voces estoy oyendo? Hemos dicho en otro momento que hay un libro, creo que también se escribió, que uno se convierte en lo que adora. Se convierte en lo que adora. Y dijimos en otro tiempo que amaron la vanidad y se hicieron vanos, ¿no? Entonces se ve el impacto de aquello ante lo cual nos doblegamos en nuestras vidas. Se hace evidente ante qué nos estamos
doblegando. Y dice que en este afán de cubrir esta desnudez, se hicieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Los primeros modistas, sastres, la alta costura. El ser humano se ha sentido desvestido y queremos cubrir, en este mundo en el cual vivimos, se quiere cubrir esa falta de Dios, esa distancia de Dios, esa separación de Dios, y vivimos en función de la moda, por ejemplo, ¿no? De la última moda, queremos tener la marca. Si no es marca, no queremos, ¿eh? Tiene que ser la marca, porque si no, queremos estar bien perfumados, queremos estar bien presentables, pero por dentro el ser humano tiene una situación que no la puede resolver con vestidos de higuera, que no la puede resolver con autoayuda. Ellos hicieron acá una primera sesión de autoayuda de la historia. Autoayuda. Autoayuda. Adán y Eva, dice el cartel de publicidad. Venga y consiga su delantal. Parece que era por adelante nomás. O sea, atrás, bueno, había que andar así. Y muchos de nosotros estamos contentos porque la fachada que se ve está buena. Dice, me quedó buena la higuera, las hojas estas están buenas y la verdad que el diseño ha sido excelente. Todo el mundo me admira, dicen, pero qué bien se te ve. La verdad, estás muy bien, estás muy bien. Gimnasio, dieta, trabajo muscular para afirmar todo, para que no se caiga nada, ¿no? Todo lo que es necesario para tener una buena imagen. La pregunta es, ¿y lo interior está resuelto? ¿Está resuelto? ¿O seguimos vistiéndonos nuestras propias ropas, no aceptando esta nueva investidura que nos ofrece el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Mire que dice más adelante el relato que vino Dios y como vio que los delantales estos se secaban y la hoja desaparecía, Dios le dio una segunda alternativa y les preparó una ropa un poquito más apropiada de pieles. Pero aún esas pieles que podían cubrir lo externo, la vergüenza, como dice Apocalipsis, podemos leerlo, capítulo 3, de tu desnudez. Hay una vergüenza en la desnudez. Pero no solo en la desnudez externa, sino en la interna, porque el problema no se resolvía habiéndose vestido de pieles y habiendo Dios provisto esta solución. Faltaba esa restauración interna y no podemos. Ahora quería entrar en el pensamiento de que todo Dios lo ordenó, toda la historia que comienza aquí, Dios la ordenó, porque le dice Dios a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, versículo 15, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta te herirá en la cabeza. Este es el futuro, el presente de Satanás, el diablo. Está herido de muerte. Su futuro es destrucción, es el infierno por los siglos de los siglos. Hay condenación para el diablo, para Satanás, el engañador que te quiere seducir, que quiere seducir tus emociones, tus sentimientos, tus sentidos, quiere extraviarlos. Pero está vencido, aleluya. El enemigo se levantó,
se levantó el imperio babilónico, llevó cautivo a Israel, pero ya dijimos hace unos cultos atrás, hablando de Daniel, que Daniel fue introducido con sus compañeros en ese imperio, y el imperio que pensaba que había llevado cautivo a estos jóvenes, no sabía que había sido Dios el que diseñó todo para que estos kamikazes, para que estos hombres de guerra, de batalla, estos valientes de Dios, se introduzcan en esta cultura y la alteren completamente. Este es el llamado de Dios para nosotros. Pero ha sido la obra de Dios a través de los tiempos. El imperio babilónico cayó en un día. En un día. Para Dios un imperio no es nada. Para Dios un gobierno totalitario, dictador, lo que sea, no es nada. Para Dios la soberbia de un sabio, de un alto hombre de letras, de lo que sea, no es nada. Dios puede abatir, Dios puede deshacer, Dios puede avergonzar, Dios puede llamar lo que no es para avergonzar a lo que es. Por eso estamos nosotros hoy aquí. Los que no éramos, estamos llamados por Dios para avergonzar a lo que es. Denle un aplauso, por favor, al Señor. Aleluya. ¿Qué vestiduras estamos teniendo? ¿Qué vestiduras? ¿Qué vestiduras hemos buscado? Dice, los griegos buscan sabiduría. Los judíos piden señales. Hay una búsqueda de ropas que nos pueden hacer aparentar, ser más elocuentes, ser más sabios, ser más inteligentes. Algunos se escudan detrás de una carrera, de un título, de una profesión, de un trabajo, de lo que sea, de éxitos de la vida, que no es tan mal, pero cuando pasan a ser el centro de nuestras vidas, son vestiduras de higuera que se deshacen, no hacen una transformación en lo profundo de nuestro ser. El único que hace transformación profunda es el Señor, la sangre de Cristo que cubre, que nos ha cubierto, que cubrió nuestra maldad y la echó en el fondo del mar. Aleluya. Y dice que Dios no se acuerda más de nuestros pecados. Nuestros pecados ya borrados son echados en el fondo del profundo mar. No hay recuerdos. No hay recuerdos. Aleluya. Aleluya. Somos nueva creación en Cristo. Oh, que el Señor nos ayude. Los que tenían que habían sido creados para la gloria de Dios, para adorar a Dios, ahora estaban doblegándose en adoración, en postración ante otras propuestas. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque Dios nos llamó a nosotros para alabanza de su gloria. Nosotros somos portadores de la gloria de Dios. Es el llamado alto y sublime del Señor a nuestras vidas. No te llamó solamente para sanarte del juanete, del hígado, y para darte un esposo, para darte un novio, para darte plata, un trabajo, hermano. Eso son cosas, todas cosas de esta vida. Dios te llamó para investirte de su gloria y para que vos seas aquel Adán del principio, lleno de la gloria de Dios, lleno de la gracia de Dios, lleno de la virtud del Señor, con toda la comunión fluyendo delante de Dios. Vivía Adán, dice que paseaba con Dios, tomaban mate, comían factura, miraban el firmamento, miraban todo. Dice, qué fantástico, Dios, te pasaste, todo lo que hiciste, y esta Eva está tremenda, dice. Pero la Eva también le erró, ¿no? Que el Señor nos ayude. Gloria al Señor. Bueno, tenemos que parar para seguir en otro momento, pero viendo la maldición en esta palabra profética que viene aquí, dice,
ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hay una doble palabra, ¿cierto? Hay una promesa de Dios, hay una promesa para nosotros de victoria y hay una maldición para la serpiente. Gloria al Señor. Pero también la tierra fue afectada. Y este era el punto a donde yo quería llegar hoy, pero bueno, la tierra fue afectada porque aquella tierra de la cual el Señor había dicho es bueno, le pareció a Dios que era bueno en gran manera. Todo lo que dice en el capítulo 1, cuando va los días de la creación avanzando, y Dios va diciendo, y vio Dios que era bueno. Todo eso que era bueno, por causa del pecado, dice que, versículo 17, al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, lea con sabiduría, hermano. A ver, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Es un buen tema ese también, ¿eh? La autoridad de los hombres en los hogares. El orden que Dios ha establecido es que el hombre sea la cabeza del hogar. ¿Es así o no, hermanas? ¿Es así o no, hermanos? Le pregunta a la esposa, ¿digo amén o no? Dice. La autoridad. Parece que algunos hogares no están funcionando bien porque el piloto del barco es ella. Se puso los pantalones y no se los sacó más. Entonces hay que ver que se ha restaurado el orden en ese hogar. No estamos hablando de machismo ni de nada de eso, ¿no? Estamos hablando del orden que Dios, un orden de bendición que Dios ha establecido. Pero bueno, es otro tema. Comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y ahí Dios les hace sus túnicas y los vistió. Ya Dios mostrando que Dios es un Dios de misericordia, que Dios te puede vestir, que Dios te puede transformar. Pero mire el alcance de la caída del hombre y de la mujer afecta a la naturaleza. Por eso la naturaleza está en deterioro. Por eso los problemas de la ecología, por eso los problemas de la capa de ozono, la contaminación ambiental, todo esto tiene que ver con esta maldición que le alcanzó a la tierra por causa de la caída del hombre. La tierra está enferma, la tierra está afectada por ese acto pequeño de una mordida que cambió la historia de la humanidad. Gloria al Señor. Por eso dice en Romanos que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación gime, esperando la manifestación de los hijos. Y para no quedar ahí un poco rengo, vamos a ir rápidamente a Apocalipsis, un versículo ahí, capítulo 3. Dice, versículo 17, solamente dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego,
para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Compra vestiduras blancas. Compra vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Hay una vergüenza en la desnudez. Hay una vergüenza en la desnudez. Y nosotros nos encontramos en una sociedad, en un mundo que está desnudo, pero no tiene vergüenza. No hay lugar para la vergüenza. ¿Por qué? Porque todo se ha disfrazado de tal manera que todo está bien. Y como todo está bien, según el criterio de cada persona, entonces ya no hay lugar para la vergüenza. Adán y Eva estaban desnudos, pero todavía ellos conservaban la vergüenza. Había algo todavía en ellos que les decía, esto está mal, ustedes están mal. Estaban desnudos, pero eran personas todavía con una moralidad. Eran morales, no eran inmorales. Nosotros nos encontramos hoy en un mundo de inmoralidad, donde hay una desnudez, donde debiera haber vergüenza por la desnudez, pero hay una insensibilidad completa. Yo, mientras no le moleste a otro y lo haga yo para mí, que nadie se meta conmigo. Esa es la filosofía de este tiempo. Entonces todo el mundo puede hacer lo que quiera, siempre y cuando lo disfrute y se sienta bien. Por eso se habla de el percibirse, cómo se percibe la persona, esa mirada para adentro, ese querer definirse solo, sin Dios, alcanzar la sabiduría que hizo alcanzar Eva, sin Dios, por cuenta propia, y no dejar que la gracia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Entonces, esta ceguera espiritual, esta desnudez espiritual, es a la que nos quisiera llevar la serpiente antigua, pero nosotros en este día decimos no, porque nosotros hemos sido comprados y lavados por la sangre de Cordero, que nos hizo limpios y sin mancha. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Leo un texto más y vamos a orar al Señor. Dice en Primera de Pedro, ya conocidas estas escrituras, gloria al Señor. Entonces, versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aleluya. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad,
mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos nuevas criaturas. Él nos ha hecho nuevos, su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Ya no hay condenación para nosotros. Aleluya. Debemos mantenernos enfocados en la verdad, enfocados en Él, buscando la sabiduría que proviene de lo alto y no aceptando las propuestas que vienen del infierno. Que el Señor nos guarde para Él, que el Señor nos guarde para su gloria, para su alabanza, por la razón por la cual el Señor nos ha hecho sus hijos. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. Vamos a orar al Señor. Y última pregunta, no solamente qué vestiduras estamos vistiéndonos, qué voces estamos escuchando. La última pregunta, ¿qué estamos comiendo? ¿Qué estamos comiendo? Se dice por ahí que somos lo que comemos y las evidencias están a la vista, ¿no? Somos lo que comemos. Necesitamos ver nuestra dieta. ¿Qué le estamos dando a nuestro espíritu, a nuestra alma? ¿Qué comidas estamos incorporando dentro de nuestros cuerpos, dentro de nuestros espíritus, dentro de nuestra alma? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos socorra. El Señor nos anima en este día a vestirnos de gloria. Compra vestidura blanca para que no se vea la vergüenza de tu desnudez. No sigas en la ceguera. Deja que el Señor abra tus ojos. No sigas sin oír, sin esa percepción de la voz de Dios. Deja que la palabra de Dios orade tus orejas y esta palabra encuentre cabida en lo más profundo de nuestros corazones.